Tenemos al doctor Andrés Molina, quien es fisioterapeuta, es osteópata y reflexólogo y justamente tiene una especialidad en terapia manual. Hoy vamos a estar hablando de la reflexología, lo que muchos llaman la cura en sus pies. Vamos a estar hablando de este tema y ya generamos esa expectativa. Nati, buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, por dicha. Gracias por invitarme y qué dicha que puedo estar aquí para dar información y dar a conocer un poco esta técnica que sí nos ha ayudado mucho y a mucha gente en el tratamiento de múltiples enfermedades. Yo les digo que si ustedes prestan atención, logran conectar con el tema de hoy e incursionar en el mundo de la reflexología como pacientes, van a encontrar un mundo totalmente nuevo, lleno de tantas alternativas buenas para encontrar una salida a eso que nos agobia muchas veces y que no sabemos. Rose, viene de un tema emocional, pero comencemos con la definición de la reflexología. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, la reflexología es un masaje que busca estimular puntos para estimular la fisiología del organismo y que éste a su vez pueda curarse. Entonces el organismo tiene la capacidad curativa para poder combatir enfermedades y lo que hacemos es estimularlo, ya sea a través del sistema nervioso que regula toda esa función fisiológica y que puede combatir una enfermedad. Entonces la reflexología es un masaje básicamente en puntos muy específicos que corresponden a órganos, zonas del cuerpo y en mi caso es una terapia que aprendí, que tuve ese honor, ¿verdad?, de aprender con mi mentor, que era Michel Cayó, un médico psiquiatra, para trabajar esa parte emocional y poder liberar el sistema nervioso y hacerlo funcionar para que la fisiología se estimule y los órganos y las glándulas y los músculos y los nervios funcionen mejor y así el paciente pues se sienta mejor. ¿Dónde nace la reflexología? Y llega a Costa Rica, entiendo que por Michel, precisamente, que era un francés que se estableció aquí en el país hace bastantes años. Yo he escuchado que en Egipto se han encontrado evidencias de algunas. Yo he escuchado que en China también. Ajá, he escuchado muchas cosas, pero un poquito como para entender una generalidad de dónde nace. Sí, digamos que en varias culturas del mundo se han encontrado jeroglíficos, como en Egipto, que salen haciéndose masajes en los pies. Pero es China, más o menos hace 2500 años, que estandariza los mapas y nos da esas zonas reflejas ya estándar para tratar los órganos. Entonces, bueno, Michel Cayó en su momento, él, como era psiquiatra, él decía, si están todos los puntos reflejos de los órganos, tienen que estar todos los puntos de las emociones y los psicodramas de la gente. Entonces él dedica su vida a investigar eso y bueno, yo tuve la dicha de trabajar muchos años con él y aprender esta parte que nos caracteriza mucho y a la clínica para poder tratar a la gente en su ámbito y en su parte emocional, tanto como en la parte física y del cuerpo. Esto es muy interesante, toda la parte de somatización de emociones en nuestros órganos. Y es que a veces no lo identificamos y qué bueno que, como dice Nati, los pacientes tengan una alternativa que no sean necesariamente solo medicamentos y etcétera, ¿verdad? Sino decir, ¿cuál es la raíz de esta situación? Bueno, nosotros trabajamos siempre bajo un tríptico de mente, cuerpo y energía, ¿verdad? Que la energía es la facilitación que tiene el sistema nervioso para controlar los demás sistemas. La mente, para nadie es un secreto que es muy poderosa, entonces cuando hay un estado emocional que afecta ese estado mental, el sistema nervioso reacciona ante eso. Es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Entonces, es decir, cuando el sistema nervioso se encuentra en un estado de alerta máximo, él recurre a todos sus mecanismos para sobrevivir y a la vez inhibe muchos otros. Eso es lo que llamamos en medicina simpaticotonía o el sistema nervioso autónomo, que es el neurovegetativo. Entonces está el simpático y el parasimpático. Cuando hay un estado de estrés, por ejemplo, que es la enfermedad de este siglo, se estimula mucho el simpático, por ende el parasimpático se inhibe y es ahí donde si se mantiene mucho tiempo este tipo de disfunción en el sistema nervioso, el cuerpo enferma o por lo menos avisa y avisa con síntomas. Entonces la gente por lo general llega a consulta con muchos síntomas que abarcan muchos sistemas en el organismo.
Entonces, ya hablamos de problemas multisistémicos y cuando hay problemas así, ya hablamos de que hay un problema en el sistema nervioso. Entonces, la causa, por lo general, es algo emocional o una carga emocional que tiene el paciente, incluso desde antes de nacer. Entonces, la reflexología nos permite identificar y tratar esos puntos que corresponden a los psicodramas de la gente, tanto a nivel emocional y a nivel social, digamos, de la parte psicosocial que han afectado al sistema nervioso y por ende a los demás sistemas. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha, primero a que rieguen la voz. Recuerden que este programa nace por y para ustedes. Somos esa consulta que usted no ha tenido la oportunidad de recibir. Entonces, la línea telefónica a través del WhatsApp está habilitada para que ustedes nos envíen su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp, y nosotros podamos hacer alguna consulta al doctor que nos acompaña hoy, que como ya le dijimos, es fisioterapeuta, osteópata y reflexólogo. Me atrevo a decir que de los primeros y verdaderos que en Costa Rica ejerce con toda responsabilidad la reflexología. Así que el 57-000-915 ya está habilitado para que ustedes nos envíen mensajes, además de los que ya llegaron dándole la bienvenida a Rose, porque están muy felices de tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, en serio. Yo tengo una pregunta que creo que se traduce a muchas personas que están escuchando Así Somos en este momento. ¿En qué consiste, efectos prácticos, la reflexología? Si yo voy a una consulta con usted, Doc, ¿qué puedo esperar? Bueno, es un masaje. Nada más es una terapia manual, puramente con la herramienta del masaje que hacemos estimular zonas reflejas para facilitar la fisiología. O sea, no importa si es un órgano, si es una glándula o si el paciente viene con dolores, lo importante es identificar con la reflexología y el masaje dónde hay bloqueos o problemas para poder eliminar ese tipo de bloqueos y que el cuerpo empiece ese proceso curativo independientemente de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces lo que se van a esperar es un masaje. Yo soy podoreflexólogo, entonces mi especialidad va a través de los pies y es un masaje pues puramente, sí duele un poquito, sí es dolorosa. Sí duele, sí, de acuerdo al... A ver, sí duele, no vamos a decir que no, pero de un pie mayugado no pasa, o sea, es un apretón de pies, pero con un masaje para estimular que el cuerpo logre encontrar esa capacidad curativa que tenía antes de este evento que pudo haber generado un bloqueo en su sistema nervioso. Casi siempre viene de ahí. Doctor, usted mencionaba el componente tan poderoso de las emociones. Y me llamó poderosamente la atención que dijo psicodramas incluso desde antes de nacer. Yo tengo dos preguntas en esta vía. ¿Qué tan conscientes somos los seres humanos de esos psicodramas que llevamos ahí? ¿Y qué tanto se aborda en la consulta esos psicodramas? Porque usted me dice un masaje, yo digo, un masaje. Pero yo creo que no es un masaje cualquiera. Masaje, siento yo, se queda corto para la experiencia que se vive, no solo, pues porque sí, causa algún tipo de, tal vez, dolor o sensación distinta a la de un masaje que hasta puede ser relajante. Incluso es un dolor que puede sacar emociones. Pero entonces, claro, esa parte del psicodrama a veces no somos conscientes. En muchos casos sí, digamos, la gente ahora ya hace mucha psicoterapia, ¿verdad? Ya ahora la gente como que está más consciente de lo que puede afectar una parte emocional al sistema nervioso. Pero en muchos casos ni siquiera lo conocen o lo saben o tienen posibilidades de saberlo. Por ejemplo, alguien que no conoce a sus papás, entonces no sabe cómo fue el embarazo de su mamá, no sabe cómo fue su nacimiento. Y eso la reflexología nos permite identificar si hubo un problema y poder quitarlo. Entonces la concientización siempre es importante, hablamos mucho de esa parte dentro de la terapia, siempre concientizamos al paciente de dónde viene su problema. Pero más que hacer esa concientización es sacar esa emoción que generó tal bloqueo en el sistema nervioso que la gente ha tenido que luchar por décadas, ¿verdad? Con su enfermedad, con su fragilidad o con su situación que le ha complicado pues, su estilo de vida y le ha traído malestar en su vida. Ok. Estamos recibiendo varias consultas y las agradecemos todas y cada una de ellas. Dice por acá, saludos. ¿La diabetes se puede tratar con reflexología? A ver, la diabetes como tal, sí, se puede ayudar. Ahora, más que cuando un paciente ya viene con una enfermedad como esta instaurada en su organismo,
tratamos de identificar cuáles fueron las razones de por qué su organismo ya tiene esta condición. Entonces siempre se puede ayudar. Trabajamos sobre todo ese tríptico que te dije desde un principio, ¿verdad? Sobre la mente, sobre el cuerpo y sobre una disfunción o una enfermedad que ya está instaurada, ¿verdad? Entonces siempre se puede ayudar. Ahora, siempre es importante mantener ese control con su médico, ¿verdad? Para no dejar de lado toda esa parte que es importantísima. Pero de que se puede ayudar, siempre se puede ayudar. De hecho, un paciente diabético es un paciente que yo pensaría que es casi como una obligación pasar por la terapia, ya que hay múltiples factores que lo han llevado a tener esa condición. Entonces, tanto emocionales como de estilo de vida y alimentación y de toxicidad en el cuerpo, ¿verdad? Al punto tal que ya tiene esta condición instaurada. Ok, y digamos, quedémonos ahí en los pacientes que son diabéticos, que a veces hay, entiendo, ¿verdad? Cierta condición un poquito más delicada en sus extremidades, a veces tienden a inflamarse, según entiendo, o bueno, ni qué decir las personas que han tenido que ser amputadas en alguna, no sé, un dedo o algún pie, este tipo de cosas. El nivel de fuerza en la presión que se ejerce en este masaje, doctor, ¿va a cambiar según la condición del paciente o tiene que ser con esa misma intensidad para lograr liberar? Yo pienso en las punciones secas que hacen en fisioterapia, ¿verdad? Que son dolorosísimas, pero efectivas, te libera el dolor. Exacto, más que la fuerza, yo creo que es tocar el punto indicado y la sensibilidad que tenga el paciente en ese punto. Entonces, el dolor siempre nos indica que hay algo mal, ¿verdad? Entonces, cuando a un paciente le duele mucho, quiere decir que ese punto tiene un bloqueo muy grande y duele más. La explicación para el dolor es porque hay una formación bioquímica de cristales de urea y eso es lo que tratamos y deshacemos con el masaje. Entonces, al liberar esos cristales de urea, pues el cristal de urea es como ver vidrio molido, ¿sí? Es primo hermano del ácido úrico. Entonces, el deshacer esos cristales es la parte dolorosa y si hay más cristales, pues duele más. Entonces, la condición de haber más cristales o no depende del estado del paciente. En cuestiones de diabetes, bueno, que es una enfermedad que está haciendo estragos a nivel mundial, ¿verdad? Hay muchas muertes al año por esta enfermedad. Tiene que ver mucho con el estilo de vida y cómo el paciente entienda su enfermedad, ¿verdad? Entonces, hacemos mucha conciencia sobre el estilo de vida para este paciente y en muchos casos la diabetes lleva a agravar una condición de los nervios que se llama neuropatía. Las neuropatías normalmente son muy comunes, pero a veces no tan obvias. En los diabéticos son más obvias, entonces sí van perdiendo la capacidad que tienen los nervios de conducción y por ende la capacidad que tiene el cuerpo para curarse. Entonces un diabético que tal vez no se ha cuidado como debía y que tiene esta condición hace muchos años, la capacidad curativa de su cuerpo se ha visto disminuida ampliamente. Entonces, cuando el paciente ya no puede curarse o su cuerpo ya no tiene esa capacidad para curarse, es donde hay que tener mucho cuidado porque ahí sí cualquier herida o cualquier, no sé, uñerito, ¿verdad? Que es el famoso pie diabético, se puede complicar porque ya el cuerpo no está en capacidad para estimular estos mecanismos curativos y entonces el paciente enferma al punto que ya no se puede curar. Entonces, nosotros nos vamos a enfatizar siempre en la capacidad que tiene el cuerpo para curarse. Eso lo hace a través de la fisiología y quien controla eso es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central se ve muy afectado por lo emocional y lo que la mente ha generado bioquímicamente en el organismo. Claro, importante lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Que esto es ¿cómo le llamo? Un método o una rama. Es un método que el doctor Michel Callot desarrolla con muchos años de investigación, en el cual él busca tratar la causa y la raíz de múltiples enfermedades y problemas. Casi siempre, para no decir siempre, o el 99.9%, la raíz es muy emocional y puede venir desde antes de nacer, por sufrimientos fetales que tal vez sufrimos estando en la panza de nuestra mamá, y que en buenas palabras sería neurosis. Eso es lo que llamamos una neurosis, un desbalance en el sistema nervioso, ¿no? Cada quien tiene su neurosis y cada quien tiene su fragilidad. Y este tipo de fragilidades y somatizaciones que hace la mente en el cuerpo
lo ves mucho por una predisposición genética. Entonces, por eso vemos las familias hipertensas y las familias con diabetes y las familias con cáncer y las familias, en fin, con depresión incluso, ¿verdad? Y son predisposiciones que ya se traen y que algo emocional las detona. Entonces esa fragilidad sale a relucir y el paciente empieza a tener síntomas de la enfermedad. Bueno, entonces método alternativo o método complementario de también. Yo prefiero hablar de complementario porque, sí. pues... Si no es que una reemplaza a la otra, ¿verdad? Exacto, o sea, no se trata de reemplazar una medicina con la otra, sino de complementarlas y poder llegar a trabajar sobre otras áreas que tal vez en otros lados no se ven. Entonces, trabajamos sobre ese plano y podemos ayudar al paciente en múltiples enfermedades y problemas que tengan, ¿verdad? Acá justamente tenemos una consulta que dice: muy buenos días, muchas gracias al programa del día de hoy. Dice, mi consulta es la siguiente: hay un punto específico en reflexología para los bochornos de la menopausia. Necesito que por favor me ayuden porque me dan cada 30 minutos y vienen acompañados de ataques de pánico. Siento morir, mi corazón se acelera demasiado, necesito ayuda. Nos indica acá. Muchísimas gracias a nuestra amiga de Así Somos por compartir pues este testimonio tan personal, y ya le vamos a preguntar al doctor. Exacto, o sea, como dice la misma paciente, hay algo emocional también casi siempre detrás de cada cosa. Entonces los calores de la menopausia son algo que es un síntoma que puede dar a través de estos cambios hormonales, pero siempre hay que tener en cuenta que ese predisponente emocional y del sistema nervioso puede agravar esos síntomas. Entonces no todas las mujeres que pasan por la menopausia padecen de estos calores, y eso depende mucho de cómo lleguen a este proceso de cambio hormonal. Entonces ahí, como nos dice la paciente que ha tenido ansiedad, ataques de pánico, pues yo me inclinaría más por trabajar sobre el sistema nervioso, trabajar sobre esa parte emocional, regular y tranquilizarlo para que él regule a su vez las funciones del organismo. En este caso, este cambio hormonal que debería darse paulatinamente y no súbitamente. Entonces, tal vez el hecho de llegar súbitamente, pues el síntoma de los calores se agrava al punto que cada 30 minutos le están dando, ¿verdad? Entonces, es un proceso por el cual debería pasarse sin mucho problema, siempre y cuando el organismo esté en condiciones buenas y aptas para poder atravesarlo sin tanta molestia. Muy bien. Sí, claro que sí hay puntos para ayudar a los calores. Sí. Yo le invitaría a que lo pueda experimentar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que hay entre reflexología y digitopuntura? Ok, la digitopuntura va más dirigida hacia el síntoma. Entonces, el punto que se toca está directamente relacionado al síntoma. O sea, te duele el cuello, entonces así hacemos digitopresión o digitopuntura en ese punto doloroso, en ese punto gatillo que tiene el músculo, ¿verdad? Es más un masaje para la parte sintomática y, digamos, del cuerpo. La reflexología no, trabaja a distancia, es algo más reflejo. Entonces, no necesariamente va a ir donde está o dirigida hacia el síntoma o hacia el dolor, sino que va dirigida hacia una cosa, digamos, ya a distancia, ¿no? Está dirigida más hacia la parte emocional, hacia las disfunciones de los órganos, de las vísceras, de las glándulas, y trabajando desde estos puntos podemos ayudar a ese síntoma específico de dolor o de malestar que tenga el paciente. Sí. Tenemos acá otra consulta, dice: tengo mucho dolor de piernas, principalmente en la noche, se me alivia un poco solo cuando camino. Ok, bueno, es difícil como adivinar, ¿verdad? Pero en muchos casos de dolores en reposo tienden a ser más sistémicos, o sea, no es un problema de las piernas probablemente, sino que tenga que ver con algún sistema. Entonces, estos dolores viscerales o sistémicos o que tienen que ver con un sistema se reflejan más durante el reposo. Entonces hay síndromes de piernas inquietas, problemas de circulación, incluso podría pensar que podría ser algo relacionado al sistema reproductor, ¿verdad? Y que está refiriendo dolor hacia las piernas. En estos casos habría que consultarlo, ¿verdad? Y poder identificar de dónde viene esa disfunción que le está generando este síntoma específico. Pero muy probablemente tenga que ver con algún sistema, no con las piernas en especial. Aparte que el síntoma es ahí, nada más la causa hay que buscar realmente de dónde viene.
sí es un problema ya de fondo que hay que investigar un poco más. Ok, una consulta muy buena. ¿Las adicciones se pueden tratar, se pueden llevar con la reflexología? Sí, siempre y cuando, como premisa y requisito, el paciente quiera dejar de consumir, ya sea la droga o, porque hay muchos tipos de adicciones, ¿verdad? Claro. De consumir, de tener estas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, si el paciente quiere dejar, pues por supuesto podemos ayudar a todo lo que conlleva el síndrome de abstinencia, la ansiedad, el no consumir estas sustancias, descompensa mucho el sistema nervioso. Entonces el apoyo de nosotros va dirigido a que el paciente esté en óptimas condiciones mentales, emocionales y del sistema nervioso para poder superar una adicción. Pero sí, como requisito, el paciente tiene que querer dejarlo. Ok. Al realizar esa presión adecuada que ustedes pues ya profesionalmente saben que se tiene que realizar en nuestros pies para la reflexología, se me viene una pregunta a la mente. ¿Los niños pueden realizar esta terapia? La terapia no discrimina a nadie, en realidad es para todo el mundo. Yo recibo creo que mi paciente más pequeña tenía 15 días de nacida. Ay, ¿de verdad? Y el paciente más grande, más de 100 años. No puede ser, de veras. Entonces la reflexología sirve para todo el mundo, todas las edades, todas las condiciones, incluso en todas las enfermedades, aunque se digan incurables o estén en una fase ya que no hay curación, siempre se puede ayudar a su calidad de vida y a estar mejor y bueno, en eso la reflexología es muy noble, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios negativos, aparte de un dolorcito en el pie que le va a quedar ahí un día o dos, ¿verdad? Yo creo que vale. En general es muy noble y no hay contraindicación para nadie. Ok, es muy interesante. Nos llega una consulta, doctor, que es tal vez un poquito, va a requerir repreguntas de su parte, porque como ustedes dicen, para ser uno prudente no puede diagnosticar con una sola pregunta que llega sin ver al paciente. Pero un amigo nos escribe, tengo una contractura muscular que empezó en el cuello y ya va por la espalda. ¿Qué recomienda? Ok, bueno, las contracturas musculares mucho dependen del sistema nervioso y donde el axón del nervio se conecta al músculo, hay una estructura que se llama el uso neuromuscular. Entonces ese uso neuromuscular puede estar contraído por un circuito neurológico y eso puede ser a consecuencia de estrés. Entonces al haber un problema en el sistema nervioso y un circuito neurológico, el músculo se contractura y tiene una contractura pues grande. Ahora, hay músculos que nacen en el cráneo y terminan en las vértebras dorsales. Entonces por ahí se me ocurre que puede ser un músculo bastante grandecito en la espalda que llamamos trapecio, y que empezó en las fibras superiores del cuello y ahora la tiene ya en las fibras más inferiores. Pero es el mismo músculo y el mecanismo de contractura muscular normalmente suele ser un problema neurológico, de un circuito neurológico y que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces muchas contracturas de estas son por estrés. Ok. ¿Qué hace uno cuando le pasa eso? Baja el ritmo. Yo me imagino, la foto que tiene en el perfil es un chico musculoso, seguro hace mucho gimnasio. Debe parar, debe ir al fisioterapeuta primero, después complementar con reflexología. ¿Qué le recomendamos? Bueno, normalmente una fisioterapia convencional le puede ayudar mucho a liberar las fibras musculares, a controlar ese dolor y bajar la contractura muscular. Pero cuando ya hablamos de un problema en el sistema nervioso que le está afectando directamente en su sistema musculoesquelético, ya sea por tensión o estrés, pues hay que dirigir el tratamiento más hacia el sistema nervioso. Entonces la reflexología es una magnífica opción que nos puede ayudar a trabajar sobre ese ámbito y sobre ese aspecto, ¿verdad? Doctor, entendemos que cada consulta o cada caso es particular. Cada caso es personal, pero en promedio, ¿en cuántas sesiones las personas pueden empezar a ver mejoría en su caso? Normalmente a ver mejoría desde la sesión 1. O sea, Okay. ya la gente se siente, incluso salen de la clínica sintiéndose diferente, ¿verdad? Pero siempre hablamos de procesos, ¿verdad? En todas las enfermedades hay un proceso para curarse y el cuerpo necesita tiempo. Entonces yo esperaría, ¿verdad?, ver un paciente en unas 3, 4 sesiones y que esté realmente muy bien. Si ya vemos un paciente que lleva 5 sesiones y no se siente mejor,
pues hay algo más, ¿verdad? Hay que buscar alguna otra solución o alguna otra disfunción que le esté generando, pero en promedio, y no me gusta hablar de cuántas sesiones porque todo el mundo es diferente, pero lo que uno esperaría es que un paciente venga a la segunda y me diga estoy mucho mejor, y la tercera estoy casi que perfecto, y ya una cuarta vendrá por mantenimiento y por control. Entonces sí, es realmente rápido, ¿verdad? Sí. Aunque son procesos y cada quien vive su proceso, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero sí hay que darle ese chance al organismo de curarse, ¿verdad? La gente viene con una herida y a veces esa herida está infectada. Ay, sí. Lo digo en términos, digamos, pero emocionales. Sí, exacto. Y esa herida necesita tiempo en cicatrizar, necesita tiempo en sanar. Yo puedo hacerle un vendaje a esa herida y lavarla, ¿verdad? Quitarle un poco a la tierra que tiene y toda la pus y toda la infección. Pero ese es el tratamiento, vendarlo y ahora es esperar al cuerpo a que él cicatrice y se cure. Doctor, ¿cuál paciente no debería de ir a reflexología? Pienso en las mujeres embarazadas. ¿O realmente no hay una restricción? Porque no. Ahora pensé, ¿verdad?, en el tema de lo del vientre, ¿verdad? Hay mujeres que lamentablemente viven un embarazo muy tenso por situaciones verdaderamente difíciles, ¿verdad? Yo qué sé, socioeconómicas, a nivel de salud. Incluso pensemos en un embarazo no deseado que claro, continúa, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa si una mujer quiere desde ya comenzar a trabajar en ella y en su criaturita? Vieras que con la experiencia que yo tengo y el paso de los años hemos visto que no hay ninguna indicación o contraindicación al tratar a una mujer embarazada. Sí es la única manera en que yo soy un poquito más dulce y no les provoco tanto dolor, ¿verdad? Trabajamos un poco más desde la parte del amor, ¿verdad? De la suavidad y todo, sí, pero siempre se puede tratar, no hay ningún problema. De hecho, en este momento tengo varias embarazadas que están haciendo el tratamiento y en el paso de los años he visto que no hay ningún problema para nada. Bien, ustedes saben que aquí nosotras desde la producción, Adri Hernández, Rose, que también, y yo contribuimos cada día, cada semana para proveernos de temas que a ustedes les resulten de utilidad. Siempre los elegimos pensando en el criterio de la funcionalidad que pueda tener cada invitado, cada profesión, ¿verdad?, cada rama de la medicina o cualquiera otra, y que sea de beneficio para todos. Yo les quiero contar que yo conocí a Andrés hace muchos años, pero como paciente, porque soy paciente de él y por eso yo dije, este tema creo que le puede funcionar a alguien y sin hilar en mis intimidades, ¿verdad? Porque eso también sé que forma parte de tu secreto profesional, pero yo me voy a tomar la libertad de contarles que mi experiencia ha sido muy chiva, muy chiva. ¿Y qué es muy chiva? Sanadora. Hace muchos años, tal vez 15 años atrás, yo llegué a las manos de Andrés, que ya lo conocía desde mucho antes, pero yo dije, mira, voy a probar esa cosa, a ver qué es. Y fue impactante, tan es así que en son de broma y con el debido respeto, por supuesto, yo le dije, esto fue como un exorcismo. O sea, yo había visto El Exorcista y yo me sentí como la chiquita. Daba gritos, lloraba de dolor emocional y dolor físico, pero era una época en la que yo me enfermaba mucho. Y yo dije, qué raro, será mental esta cosa. Y bueno, pues detectamos que me curé. Sí, tenía en ese momento muchos bloqueos, me imagino. Sí, muchísimos. Sí. Entonces fue muy interesante. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque bueno, es mi experiencia y por eso yo le tengo como que mucha fe, ¿verdad? Pero no es un tema de fe, es de prueba y de experiencia. Así que bueno, yo les cuento eso por si tienen ahí la duda, que se animen. Así es. Creo que es una terapia que trabaja en muchos planos, ¿verdad? A nivel, es una cosa muy integral del paciente, entonces podemos ayudar en estos múltiples planos, desde la parte mental, la parte emocional, evidentemente la parte física, que o sea, la consulta es mucho por eso, ¿verdad? De dolores físicos, pero creo que también la clínica ha sido famosa y muy reconocida por trabajar sobre la parte emocional, sin meternos en otras, ¿verdad? Profesiones o especialidades, pero siempre, y yo creo que esto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Aquel dolor que lleva rato conmigo, que es crónico, que a veces está mejor, a veces está peor,
Para nadie es un secreto que cuando estamos más estresados o más angustiados o estamos pasando por una situación difícil, ese dolor se acrecienta, ¿verdad? Ajá, sí, se exaspera Se más. exaspera, entonces entran en crisis de dolor y esa parte emocional pues no hay que dejarla de lado. Y con la reflexología la podemos tratar y solventar. Es una opción que puede ayudar mucho al sistema nervioso a regularse solo. Lo que les hablaba de la simpaticotonía o el simpático y el parasimpático, a veces estamos en una sintonía ya de estrés, más en este siglo, ¿verdad? Donde la gente vive muy acelerada, con mucho estrés, muchas preocupaciones. Entonces se ha vuelto como muy, acelerado. Sí, como muy aceptado que es que me duele todo, entonces yo sigo y Sí. me tomo una pastilla, inhibo el dolor, pero... Lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado, exacto, y no es normal, ningún dolor es normal, y siempre que hay un dolor crónico que no se encuentra explicación médica por los exámenes, ¿verdad? O por las pruebas diagnósticas, hay que pensar que la mente está involucrada y el sistema nervioso está teniendo problemas y por ende nos da este tipo de síntomas. Muy bien. Bueno, doctor, gracias de verdad por habernos acompañado. A mí se me quedan algunas preguntas ahí pendientes y yo agradezco mucho a los oyentes que también se tomaron el tiempo para escribirnos. Por favor, cuéntenos dónde, el nombre de la clínica, dónde encontrarlos, porque sé que algunas personas quedan con la inquietud de agendar su cita. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, la página es Reflexología, /inclinada, Medicina Natural, /inclinada, Andrés Molina, o por ahí buscan en Google Andrés Molina Reflexólogo. Ahí tengo yo este número. Me van a encontrar. Y el WhatsApp, que sí es como el mecanismo más efectivo, creo que por ahí pueden poner un mensajito si están interesados, es el 8707-8998, es la clínica Quiterapia. Perfecto, que están en San Pedro de Montes de Oca. Estamos ¿verdad? en San Pedro Montes de Oca y nada, para los que quieran, con mucho gusto los esperamos. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.